¿Qué tal, seguidores de Nicaragua Actual? Gracias por acompañarnos. Me encuentro con Juan Sebastián Chamorro, un ex aspirante a la presidencia de Nicaragua, excarcelado político y también a quien el régimen de Ortega lo desterró a Estados Unidos. Juan Sebastián, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Yara, por esta oportunidad. Después de tanto tiempo nos volvemos a ver acá. Sí, bueno, antes que nada me alegra verlo en libertad, aunque sea pues en Estados Unidos. Gracias. Este ha sido un viaje bien interesante, ¿no? Me refiero a esta parte del viaje de la vida, desde que decidimos desafiar al régimen con esa precampaña presidencial. Creo que fue lo apropiado, lo correcto, porque ese desafío provocó que la dictadura tomara todas esas acciones que llevaron a nuestro encarcelamiento y también llevaron a nuestro destierro. Yo creo que cada acción que nosotros provocamos que la dictadura haga, generamos que se equivoque. Y lo que ha hecho la dictadura es equivocación tras equivocación. 2 meses va a cumplir de haber sido enviado a Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra usted? Estoy bien de salud, bien de ánimo, bien de energía. Obviamente esto es un proceso para cualquier persona, es traumático. Y afortunadamente, algo que lamentablemente no lo comparten la mayoría de los que veníamos en el avión, pero yo sí, afortunadamente tenía mi familia acá. Como vos sabés, Victoria se tuvo que exiliar justo unas semanas después de mi secuestro y pues ahora estoy con la gran ventaja y la gran dicha de haber aterrizado acá, haber aterrizado a mi hogar, a mi familia, y eso creo que me ha ayudado a estar mucho mejor. Eso también me hace un poco con sentimientos encontrados porque tengo hermanos de lucha, hermanos de celda, hermanos de personas que son muy cercanas, que tienen a su familia en Nicaragua, y pues este ha sido un momento bastante difícil para todos ellos, ¿verdad? Irónicamente, si vos te acordás, habían visitas al final bastante seguido, y irónicamente podían ver más a sus familiares antes que ahora en libertad. Entonces eso también genera una dimensión humana muy grave lo que está pasando. Y me gustaron mucho las declaraciones del secretario de Estado Blinken, donde en su alocución en este evento de agradecimiento a todos los que trabajaron en esta operación, lo mencionó y dijo que esto es un trabajo todavía en proceso, y que esta parte que falta es precisamente la reunificación familiar. Yo estaba con un par de compañeros de celda cuando estábamos viendo el evento, estaba haciendo un trabajo de traducción ahí, y me encantó mucho haberle transmitido a 2 compañeros de celda que tienen a sus familiares separados, que el secretario de Estado se haya pronunciado sobre este tema en particular de la reunificación familiar. Precisamente esta excarcelación y envío a Estados Unidos, ¿cómo lo analiza usted? ¿Desde qué ámbito se analiza? Yo creo que Ortega nos echa preso para después sacarnos, cuando consideraba la oportunidad de hacerlo. Lo hizo en el 2018, yo estuve muy activo en la mesa de la negociación, si te acordás, ahí en el INCAE, y nosotros notábamos de que Ortega había secuestrado esta gran cantidad de gente, eran como casi 800 presos políticos, y había escogido el momento en particular para sacarlos. Yo cuando estaba en la cárcel recordaba mucho ese episodio, y yo estaba seguro de que Ortega nos iba a sacar cuando considerara conveniente. Lo hizo un poco más temprano de lo que yo hubiera pensado. Yo pensaba que íbamos a estar más tiempo en la cárcel. Creo yo que lo hizo con la intención de, según él, ganar algún grado de legitimidad frente a algunos aliados regionales. No lo sé, nunca lo vamos a saber probablemente por qué nos sacó ese 9 de febrero, pero sí se saben las razones por las cuales nos saca, y nos saca por la presión nacional e internacional, el trabajo que hizo mi esposa junto con Berta, todos los conciertos internacionales, en el concierto de las Naciones Unidas, visitando a organizaciones, participando en entrevistas. Eso generó un impacto muy fuerte. Toda la presión internacional que se dio para la liberación de todos nosotros llevó a que efectivamente la presión fuera tal de que Ortega tomara esa decisión de sacarnos, ¿verdad?
Esto muchos han dicho que es una derrota para Ortega, pues no doblegó a la oposición, no los doblegó a ustedes, y usted ya nuevamente está activo, lo vimos hace poco en Suiza denunciando. ¿Cómo fueron esos encuentros recientemente? Bien interesantes, porque una cosa que nos estamos dando cuenta con estos encuentros personales con diplomáticos, y es que ellos dicen, nuestro trabajo tiene un sentido humano de todo esto. Eso ha sido un mensaje que se ha repetido en cada una de las reuniones. Dicen, a veces nosotros trabajamos una resolución, trabajamos un comunicado, trabajamos una gestión diplomática, y a veces no vemos el sentido de para qué está sirviendo esto de la vida de las personas. Y nosotros estamos hablando con estos diplomáticos, representantes, gente que labora en ONG de derechos humanos, por ejemplo, y es interesante escucharlos a ellos decir, al escuchar el testimonio de ustedes, hablando de nosotros, nos dice, tiene sentido todo lo que estamos haciendo. También lo dijo el secretario de Estado, en el sentido de que a veces ellos están metidos en el día a día, con los emails, con la falta de recursos, con los conflictos en otras partes del mundo. Y él decía, bueno, tal vez tenga un momento para reflexionar sobre el trabajo de la comunidad internacional y el impacto que tiene en la familia. Yo creo, y en las personas, yo creo que ese evento, el haber humanizado como resultado de estas visitas que hemos tenido, está dando una enorme fuerza a la comunidad internacional a seguir trabajando por la liberación, ya no de nosotros, y no solamente de Monseñor Álvarez y los otros presos políticos, sino también de la liberación de Nicaragua, en un contexto que ya lleva 5 años y que en vez de ver una caída, un cansancio de la comunidad internacional, esta liberación y este ejemplo de que las gestiones diplomáticas, la incidencia internacional da fruto, esto va a estar revitalizando la lucha por la democracia en Nicaragua. Entonces, por eso digo que es un error enorme de Ortega de habernos metido presos en primer lugar, haber generado esta comunidad, pero también el hecho de habernos desterrado, solo puedo decir que le salió el tiro por la culata, porque toda la comunidad internacional se va en contra de todas las barbaridades que hizo después de la liberación. ¿Cómo salen? Muy fortalecidos de la cárcel, animados, el tema de unificarse también. Sí, en lo personal muy animado en seguir, de seguir en esta lucha, que es un contexto diferente al que había previo a la captura. En ese momento estábamos hablando más de un contexto de una precampaña presidencial, ahora estamos hablando de algo completamente diferente. Estamos hablando de que estos liderazgos, estas experiencias, tienen que ponerse todas juntas en el esfuerzo de unirnos en la acción y lograr la democratización de Nicaragua, lograr que se libere Nicaragua de este yugo. Entonces, estas energías que fuimos acumulando en la cárcel se están aprovechando para que con más fuerza, con más determinación, con más amistad también, porque 20 meses en la prisión te hace unirte más en lo personal con un montón de hermanos de lucha que estuvimos en esa cárcel, y nos hace trabajar muchísimo más como orquesta, ¿no? Cada quien en lo que pueda, cada quien aportando con sus talentos, sus energías. Hay otras personas que evidentemente por razones personales, de edad o que le han pasado diferente, han decidido tomarse un poquito más de tiempo, eso es comprensible, pero en general siento que hay mucho ánimo de todos los 222 y también de los desterrados de las distintas organizaciones y del pueblo de Nicaragua también. La gente me comenta mucho, pues, que el momento de cuando salió el avión hubo un momento de mucha alegría en Nicaragua, y creo que ese tipo de alegría hacía falta, y me siento muy, muy contento de que en mi historia personal haya sido parte de esa alegría, que hay que mantenerla, hay que mantener esa energía positiva, movernos sin olvidar el dolor, sin olvidar los asesinatos, sin olvidar todo el sufrimiento que se ha dado. Tenemos que mostrarnos cómo estamos,
fuerte, con mucho interés en seguir en esta lucha por Nicaragua, para que haya democracia, libertad y que podamos regresar en paz y podamos continuar con nuestras vidas donde queremos estar, que es Nicaragua, en mi caso en particular. Entonces, creo yo de que esta experiencia, esta cárcel, toda esta incomunicación que sufrimos, al final se le revierte a la dictadura, porque salimos con más ánimo, con más determinación y sobre todo con una cosa muy importante, y es que cuando vos sentís la injusticia en la piel, cuando te toca a vos la injusticia, creo que te da un poquito más de autoridad de poder hablar de la injusticia, porque la gente sabe lo que pasaste, pero también te llena de más fuerza interior de luchar por algo que te tocó a vos pasar. Entonces yo creo que eso es parte de los sentimientos que estamos en este momento. Y desde el 2018, desde abril, que precisamente se van a cumplir 5 años, pues lo hemos visto a usted en el primer diálogo, en el segundo diálogo. ¿Qué valoración tiene a estos 5 años? ¿Qué ha cambiado? ¿Hay esperanza para un cambio de democracia, de justicia? Mira, mi lema fue y sigue siendo que nos mueve la esperanza. Yo creo que el momento en que uno pierde la esperanza está todo acabado. La esperanza es lo menos que debemos de perder, todo lo contrario. En la cárcel, obviamente, tenés momentos de debilidad y decir, estoy perdiendo la esperanza, voy a quedarme aquí los 13 años de la condena. Eso es normal y creo que esa esperanza se alimenta con la oración, con una mentalidad positiva, con el ejercicio físico, con la vida sana, con el amor de familia. Y yo creo que eso es muy importante como personas de que estamos involucrados en esta lucha, que tengamos esa esperanza interna, porque si nosotros no la tenemos, no la vamos a poder transmitir. Y una de las cosas que sí he notado es mucha desesperanza en alguna gente que dice, esto ya tomó demasiado, valió la pena todo esto, lo debimos de haber hecho. Yo creo que valió la pena todo lo que hemos hecho y no me arrepiento yo en lo personal de absolutamente nada de lo que hice, de todos los involucramientos desde el inicio, porque siento que esta es parte de la historia que se va a ir desarrollando y se va a ir desarrollando en un final bueno, en un final donde va a volver a reinar la justicia, que para mí es fundamental, el tema de la democracia, que también es fundamental, y poder regresar a nuestro país. Entonces yo creo que el mensaje acá es que en estos momentos, que son momentos difíciles, momentos de destierro, son momentos de exilio, de recordar a los asesinados, no debemos bajo ninguna circunstancia desalentarnos ni desesperarse, sino tener mucha fe, mucha convicción de que la lucha es una lucha difícil, es una lucha contra un tirano que no ha tenido proporciones de comparación nunca en la historia de Nicaragua, y cuidado que en el contexto latinoamericano, pero es precisamente porque es una lucha difícil, es que debemos de tener más energía, más fe y sobre todo más esperanza. Bueno, usted también fue director de FUNIDES. El régimen eliminó recientemente a las cámaras empresariales del COSEP. ¿Qué trasfondo tendrá esto? Ya, yo creo que lo que están tratando de hacer es eliminar todo lo que les incomoda. Todo lo que les incomoda, FUNIDES era muy incómodo para ellos, porque nosotros agarrábamos sus propios informes y los analizábamos de un punto de vista técnico y decíamos, bueno, es cierto, está ocurriendo esto, la economía está creciendo, pero hay más desigualdad, hay más pobreza, la inflación está... Y siempre asesores económicos nos decían pues, que solo lo vivíamos criticando, y eso era para nosotros una señal de que estábamos haciendo un buen trabajo. ¿Qué fue lo que hizo? Eliminaron a FUNIDES. Ese es el ejemplo de cómo las dictaduras trabajan. Y que lo hayan eliminado, eliminaron la fundación, pero los análisis ahí están, el espíritu ahí está, toda la cantidad de gente que recibió información de parte nuestra, ahí está. Recuerden a FUNIDES y el trabajo que logramos hacer sobre temas que debe involucrarnos a todos los nicaragüenses, cómo poder hacer una economía que sea más justa para todos, cómo podemos hacer que Nicaragua crezca, que se acaben las desigualdades, que aumente la
la riqueza de todos los nicaragüenses, sobre todo los más necesitados, qué se debe hacer en la salud, qué se debe hacer en la educación. Entonces, para mí ese periodo de 5 años previo a la crisis, trabajando como director de FUNIDE, fueron muy importantes porque me ayudó a dedicarme, como economista del desarrollo que soy, a analizar bien de fondo las necesidades que tiene y que tenía y que sigue teniendo Nicaragua como país, y que ahora las tiene todavía mucho más fuertes. Pues, por ejemplo, una cosa que a mí me preocupa muchísimo es la fuga de cerebro. Nicaragua está perdiendo capital humano de una manera acelerada cada día. De ser el país que menos tenía migrantes hacia los Estados Unidos, se ha convertido en el de más rápido crecimiento, y eso me duele mucho porque son recursos invertidos en personas, en nicaragüenses, en educación, que ahora van a ser aprovechados por otras economías, por otros países, para crecer ellos. Entonces esa fuga de capital es algo, esa fuga de capital humano, me refiero, es algo que me tiene con mucho pesar, y el responsable de todo esto, de todo lo que ha pasado, se llama Daniel Ortega. Que no nos quede la menor duda de que todas estos problemas que nosotros estamos enfrentando se deben a la obstinación de un dictador que siempre fue dictador, siempre tuvo una mentalidad antidemocrática desde el principio, y estoy hablando del principio, ¿verdad? Desde que era un guerrillero, nunca fue un demócrata. Estamos pagando las consecuencias de la obstinación de él y de su familia de atornillarse en esa silla, ¿eh? Entonces, lo que tenemos que hacer es desatornillar esa silla y establecer una silla democrática que abra un espacio político donde, con todas las diferencias que puede haber en una sociedad, resolvamos las cosas como deben de resolverse y como se resuelven en la mayor parte de los países civilizados del mundo, que es a través del debate, de la democracia, de las elecciones. Lo que estamos pidiendo, en realidad, como lo decían unos diplomáticos, son cosas fundamentales, que se toman por sentados en otros países, pero que lamentablemente en Nicaragua hablar de democracia, hablar de libertades es un delito. Y precisamente hay muchos temas que agobian a los nicaragüenses que están dentro del país, pues la migración es uno de esos principales factores. La oposición también ha trabajado el tema de un plan A, un plan B. La comunidad internacional está pidiendo democratización, y para democratizar el país se transforma también en un proceso electoral. ¿Qué la oposición que podría ofrecer al pueblo de Nicaragua? Porque son temas también que se pregunta la gente. Yo creo que fundamentalmente una cosa que yo creo que es importante que la gente vea en los opositores, una opción viable de gobierno, una opción viable, responsable, madura, de llevar al país en el rumbo del crecimiento, de la justicia y de todas las cosas que necesitamos los nicaragüenses. Creo que eso es fundamental. Creo de que existe todavía percepciones de que hay divisionismo, que hay versiones sectarias, de que hay demasiada competencia, de que hay demasiada ansias por protagonismo. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes de que esas observaciones existen y tratar de trabajar de la mejor manera posible en concierto, todos, ahora que somos que hemos vivido, digamos, esta experiencia dura que es la cárcel, que este liderazgo político que incluye obviamente a los jóvenes, incluye a gente que estamos en la mitad de nuestras vidas, a gente que mayor también, que todo este liderazgo político opositor es una opción viable y buena para Nicaragua, y que está hecho de gente, como nos lo dijo un observador internacional, dice, la ventaja de la oposición de Nicaragua es que hay tanta gente buena, preparada, capacitada, que puede hacer tan bien por su país, de que lo que hay es más bien un exceso de dónde escoger. Me parece una reflexión bien bonita, bien interesante. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la gente vea en nosotros no solamente el excarcelado, no solamente el técnico, el economista, el político, sino que también que nos vean como una opción hacia una dictadura cruel que ha cerrado todas las puertas para que Nicaragua se desarrolle, y que más bien en la oposición hay la apertura, la madurez y la responsabilidad de ponernos a la altura de los tiempos. ¿Cuáles son estos tiempos? Unos tiempos muy difíciles, tenemos que unirnos,
en la acción, unirnos en la palabra, unirnos en los sentimientos. Y aquí no estoy hablando de los liderazgos políticos, estoy hablando de la sociedad nicaragüense en su conjunto para sacar el país hacia adelante. O sea, el trabajo de reconstrucción que tiene que haber acá, estoy hablando de reconstrucción de instituciones, de valores, de justicia, es enorme lo que viene. Entonces tenemos que mandar ese mensaje de que los que estamos acá tenemos no solamente la voluntad, no solamente la energía, sino que también tenemos la capacidad para poder en conjunto conducir el país hacia donde lo queremos llevar. De acuerdo. Le quería pedir un mensaje. Bueno, estamos en vivo. Hay mucha gente que, como decía usted, el 9 de febrero fue un día que animó a mucha gente. Y ya abril 5 años. ¿Qué le diría a los nicaragüenses? Un poco reiterando lo que hemos estado hablando ayer en el sentido de que tenemos que mantenernos siempre serenos, con fe y sobre todo con esperanza de que cuando pensamos nosotros, y me pasó a mí en lo personal, yo me fui a acostar la noche del 8 de febrero como cualquier otra noche en la celda y nunca me iba a imaginar en ese momento de que iba a estar libre en menos de 12 horas. Entonces, eso yo lo asocio a una especie de ensayo de la liberación grande que vamos a tener. A veces nosotros creemos que el túnel está demasiado largo, a veces ni siquiera vemos el túnel, mucho menos la luz afuera del túnel, y siempre los túneles tienen luz al otro lado. Entonces, yo creo, como un mensaje importante acá, es que tenemos que mantenernos siempre firmes con la convicción y la energía de que ese día de la libertad va a ocurrir. Yo estoy convencido de que va a ocurrir y va a ocurrir más pronto que tarde. Y para mientras viene ese día, tenemos que hacer todos los días, dedicarnos con todo nuestro esfuerzo a trabajar por ese cambio. Y que el objetivo fundamental de todo esto no es quitar a alguien no es quitar a una dictadura del poder. El objetivo de todo esto es que la gente tenga esperanza de vuelta, que tenga empleo, tenga alimentación, de que no estén siendo humillados por un régimen que lo que quiere es tener simplemente seguidores a toda costa, a través de los actos de humillación más horribles, sino que la gente tenga dignidad humana en un país libre para todos. Gracias por la entrevista. A la orden.